Vale, en la lección 9 lo que estábamos viendo es que al igual que ocurría en el primer cuatrimestre con las funciones reales de variable real, en los campos escalares el concepto siguiente a continuidad es el concepto de derivabilidad. Sigue siendo un concepto que se basa en la idea de límite, en la idea de proximidad, como todo el cálculo, al igual que el primer cuatrimestre. Y si en el primer cuatrimestre lo que vimos es que la derivada de una función en un punto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h dividido por menos f de a dividido por h, lo que vamos a ver ahora es que el concepto es exactamente igual, lo único que ahora yo aquí solamente en el primer trimestre se podía incrementar el punto, el dominio es la recta real, solo se podía incrementar en una dirección, los sentidos de una dirección. Mientras que Manuel, no se está ahora, viendo lo que estás haciendo. ¿eh? Perdón. Que no se está viendo si estás haciendo algo. Ahora, gracias. ¿Vale? Mientras que en el primer cuatrimestre solo había una dirección posible, por eso hablábamos de la derivada, porque solamente una dirección posible. Ahora, si estoy colocado en el punto A, este es el dominio, de este punto A yo puedo ir en cualquier dirección y puedo evaluar cuánto crece la función en cualquier dirección. Por eso hablamos de la derivada según un vector o la derivada direccional. Nosotros van a ser lo mismo, ¿vale? O sea que la única diferencia es que mientras que aquí hacíamos el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, aquí tenemos que explicar una dirección de f de a más lambda por el vector que me marca esa dirección, ¿vale? O sea, conceptualmente no es muy difícil. El siguiente concepto que vimos, bueno, vimos un ejemplo, ¿vale? Como siempre, solamente una introducción, no vuelvo a contar toda la clase, si no, no avanzamos, ¿vale? El siguiente concepto que vimos es, claro, como hay muchas derivadas, habrá alguna que sea más interesante que otra. Y lo que vimos es que efectivamente existen unas derivadas que se llaman las derivadas parciales, una para cada variable, es decir, existen, si tengo un campo escalar que va de Rn en R, tengo n derivadas parciales. Bueno, pues cada una de ellas es la derivada según un vector que acabamos de ver ahora, pero eligiendo un vector especial. El vector en el que todas las coordenadas son 0, salvo la coordenada y que toma el valor 1. Es decir, que de todas las direcciones posibles, la derivada parcial es aquella en que la variable aumenta y el resto permanecen constantes, ¿no? Porque se quedan en 0, su incremento es 0. Y así tenemos las derivadas parciales, una para cada variable, ¿no? Si tenemos un campo escalar que depende de dos variables, f de x y, tendremos dos derivadas parciales, la derivada 1 de f, o también se denota como lo que varía la f al variar la primera variable, esa sería la primera derivada parcial. La segunda derivada parcial sería d2 de f, o lo que es lo mismo, lo que varía la función al variar y. ¿Vale? Esto no es un cociente, no es un cociente, cuidado con esto, ¿vale? Si yo tuviera un campo escalar que va de R3 en R, entonces, ¿cuántas derivadas parciales tendría? ¿2 o 4? 3, muy bien, ¿no? Tendría la derivada de f al variar x, la derivada de f al variar y, la derivada de f al variar c. ¿Dudas con esto? Muy sencillito. Vale, nos habíamos quedado en un ejemplo, habíamos visto, eh, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto la derivada parcial de esta función, ¿recordáis? ¿No? Este es el ejercicio, habíamos visto el del ejemplo. Aquí habíamos calculado la derivada parcial en el punto 1 menos 1, ¿no? ¿Recordáis? Ahora vamos a calcular la derivada parcial en el punto 1 menos 1, pero ahora respecto de y, ¿vale? ¿Qué será la derivada parcial respecto de y? La derivada parcial respecto de y será el límite en el punto 1 menos 1. Será igual al límite cuando lambda tiende a 0 de f del punto 1 menos 1 más lambda, y ahora, no tengo el vector, me faltan datos, no puedo resolver el problema. ¿Por qué no me han dado el vector? Porque me han dicho que tengo que calcular la derivada
parcial respecto de y. Por lo tanto, tengo que saber yo cuál es ese vector. ¿Cuál es el vector en el que tengo que introducir aquí para calcular la derivada parcial respecto de y? El vector en el que la x se queda quieta y la y aumenta una unidad. Este es el vector, el 0, 1. Todas las coordenadas valen 0, salvo la y que es 1. Pero bueno, como solo hay 2, pues 0, 1. ¿Sí o no? Esa es justamente la derivada parcial. Menos f de 1 menos 1 dividido por la. ¿De acuerdo? Y ahora ya simplemente es un límite que depende de lambda, es un límite muy sencillito. Bueno, tenemos lambda por 0, 0. Pues tengo que calcular f de 1 más 0, que es 1, coma, menos 1 más lambda. Lambda por 1, 1. En el fondo, incluso este paso lo podéis saltar, podéis ir directamente aquí, porque es f del punto en el que la y se mueve y la x permanece constante, se queda como esto, ¿vale? Menos f de 1 menos 1 dividido por lambda. Y ahora ya simplemente sustituyo. ¿Cuánto vale f de un x y? X cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale f de un círculo un cuadrado? Un círculo un rectángulo. Un círculo al cuadrado más un rectángulo al cuadrado. Como siempre digo. ¿Cuánto vale f de 1 menos 1 más lambda? Pues 1 cuadrado más menos 1 más lambda al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale f de 1 menos 1? Pues 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 2. Vale, perdonad, estoy viendo que es el punto de la y al cuadrado. Es decir, menos 1 más lambda al cuadrado, no menos 1 más lambda al cuadrado. ¿Sí? ¿Veis el error que había cometido? Es todo al cuadrado, es lo que vale la y al cuadrado, ¿no? Pero eso es todo al cuadrado, ¿veis? Vale, dividido por lambda. Y ahora ya simplemente se opera algebraicamente, te queda 1 al cuadrado es 1 más, esto es el binomio de Newton, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo más 2 dividido por 1. Perdón, esto no es más 2, es menos 2, porque es menos f. Ahora el 1 y el 1 se cancelan con el 2, ¿vale? Y me queda lambda cuadrado entre lambda menos 2. Y ahora ya sigue el enchufo límite. Cuando lambda tiende a 0 de esto, donde ponga lambda pongo un 0 y me queda menos. ¿Vale? Da igual que siempre. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función en el punto 1 menos 1 vale menos. ¿Dudas con esto? Muy sencillito. Vale, ahora la pregunta es, bueno, en el primer cuatrimestre, una vez que teníamos la derivada en un punto, después calculábamos ¿qué? La función derivada. La pregunta es, ¿yo puedo hacer lo mismo en este caso? ¿Yo puedo aplicar la definición de derivada parcial en vez de a un punto a todo el dominio? Pues la respuesta es que sí. Y lo que voy a obtener es la función derivada. Es decir, la función derivada parcial es simplemente la definición, bueno, la tenemos aquí más clara, la definición de derivada parcial que hemos visto antes, es decir, aplicando el incremento en el vector especial S sub i, pero en vez de poner aquí un punto, fijaos que es lo que pongo, todo el dominio, ¿vale? Cuando aplico esta definición, lo que obtengo es una nueva función, que es la función derivada, y lo que me da es la derivada parcial de la función respecto de la variable que sea, para todo el dominio, es decir, en vez de para un punto, para todo el dominio. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular la derivada parcial de esta función, de la función 2x por y cuadrado, ¿vale? Bueno, pues la derivada parcial, bueno, primero la derivada parcial respecto de qué variable, ¿vale? Porque hay cuántas derivadas parciales en esta función. Como depende de dos variables, ¿cuántas derivadas parciales habrá? Dos, una respecto de x y otra respecto de. Fijaos que ahora tenemos que especificar respecto de qué variable tenemos que calcular la derivada. En el primer cuatrimestre no, porque solo había una variable, ¿vale? Solo había x y solo respecto de x. Vale. Entonces, venga, por definición, la función derivada parcial
que luego normalmente se llama la derivada parcial, ¿vale? No ponemos la palabra función. Bueno, la derivada parcial será el límite cuando lambda tiende a 0, como he dicho antes, de f de x, dejo el dominio genérico, ¿vale? Más lambda por el vector, bueno, tienes ahí arriba, el vector 1, 0, esta es la clave, el vector en el que la x se mueve y la y permanece constante, menos f de x dividido por lambda, ¿vale? Si yo calculo esta expresión, que es x más lambda por el vector 1, 0, si os dais cuenta, lo que me queda es x es el vector xy, ¿no? Me queda que la x más lambda por 1 es x más lambda y la y más lambda por 0 es y. Es decir, que poner esta expresión es exactamente igual a poner esta, en la que directamente lo que estamos diciendo es que la x se incrementa en lambda y la y permanece constante, la y no se mueve, ¿vale? Es justamente el concepto de derivada parcial. De hecho, la derivada parcial es justamente la derivada cuando la variable x aumenta y el resto, en este caso la y, permanece constante, ¿vale? Venga, pues ya solamente es calcular un límite, ya es ir sustituyendo. ¿Cuánto vale f de xy? F de xy es x, 2x por y cuadrado. ¿Cuánto vale f de un triángulo, un círculo? Pues 2 por un triángulo por un círculo al cuadrado. ¿Cuánto vale f de x más lambda y? Pues 2 por x más lambda por y cuadrado. Es decir, lo que me diga la función. Por muy raro que sea, por muy lambdas que haya, lo que me diga la función. 2 veces por la primera coordenada, por la segunda coordenada. ¿Vale? Menos f de xy, bueno, por la función 2xy cuadrado, dividido por lambda. ¿Vale? Y ahora fijaos que este límite de aquí, ¿de quién depende? ¿Cuál es la variable respecto a la que estoy calculando el límite? En lambda, que es solo una. Por lo tanto, al calcular el límite de una sola variable, puedo utilizar todas las herramientas que vi en su momento en el primer cuatrimestre. ¿Recordáis la lección 4? Infinitesimos equivalentes, simplificar, y nuestro gran amigo, el matemático francés, L'Hopital, ¿vale? Es decir, si alguien se ve apurado, pues ya sabe, con el bazooka de calcular límites, ¿vale? Con L'Hopital, aunque se ha matado un cañonazo, lo podría hacer. En este caso no hace falta, es muy sencillo porque queda 2 por x por y cuadrado, 2x y cuadrado. ¿Vale? 2x por y cuadrado y luego 2 por lambda por y cuadrado, pues 2 lambda y cuadrado. Simplemente estoy multiplicando y sumando, haciendo el factor común. Menos 2x y cuadrado dividido por lambda. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el 2x y cuadrado se me cancela con este menos 2x y cuadrado y me queda el límite cuando lambda tiende a 0 de esta expresión. Pero claro, tengo lambda en el numerador y lambda en el denominador que se cancelan y me queda el límite cuando lambda tiende a 0 de 2y cuadrado. Como esto no depende de lambda, es constante. Bueno, pues el límite de una constante es la constante. Y lo que acabo de encontrar es que la derivada parcial de respecto de x de esta función es 2y cuadrado. Manuel, una duda. Que para todos los ejercicios tenemos que hacer los límites. ¿O podemos derivar? Vamos a ir, lo que pasa es que quiero que lo entendáis de dónde viene. Luego vamos a ver que se puede calcular a través de las reglas de derivación. Claro, eso es lo que... Eso es. Lo que pasa es que, al igual que ocurría en el primer cuatrimestre, las reglas de derivación venían de algo, venían de aplicar una definición, que era la definición de función derivada. Pues aquí le va a ocurrir lo mismo. ¿Vale? Vale, y para calcularlo, si te dicen calcule utilizando la definición, tendrías que hacer este ejercicio. Y si te piden solamente calcularlo, pues ya está. Se puede hacer con las reglas de derivación que vamos a ver hoy. ¿Vale? Sí, gracias. Vale. ¿Cómo sería la derivada parcial respecto de y? Bueno, pues la derivada parcial respecto de y sería igual, pero ahora eligiendo el vector, ¿qué? El vector en el que la x permanece constante y la y aumenta en una unidad. ¿Veis? Ahora elegimos el vector 0, 1.
¿Vale? ¿Qué significa elegir el vector 0, 1? Pues que si yo ahora hago xy más lambda por 0, 1, me queda x más lambda por 0, x más 0, x. Y más lambda por 1 y más lambda. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora, como he dicho antes, es que la x se queda constante y la y se mueve. Este es el concepto de derivada parcial. ¿Cómo se incrementa la función cuando una variable se mueve y el resto permanecen constantes? Esa es la idea. Vale. Entonces, será f de x y más lambda menos f de x y dividido por lambda. Y ahora sustituyo, recordáis que la función era 2xy cuadrado, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto será f de x y más lambda? Pues será 2 por la primera variable, la primera coordenada, por la segunda coordenada, que es esta, enterita, la suma, y más lambda al cuadrado. ¿Vale? El círculo y el rectángulo, ¿vale? Lo que sea es 2 por el primero por el segundo al cuadrado. Y lo que sea el primero y el segundo me da igual. Vale, menos f de xy es la función, dividido por lambda. Y ahora, pero, 2x... Ah, bueno, primero tengo aquí el binomio de Newton. El binomio de Newton es cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Vale, lo de siempre. Esto es fácil. Y ahora multiplico 2x por y cuadrado es 2xy cuadrado. 2x por 2y por lambda es 2 por 2, 4, x y lambda. Este por este, ¿lo veis? Y ahora 2x por lambda cuadrado es 2x lambda cuadrado. Menos 2xy, lo tenéis ahí, dividido por lambda. ¿Vale? Es decir, simplemente operado algebraicamente. Llevo x e y como me da igual lo que llevo. 2xy cuadrado se me cancela con 2xy cuadrado. El lambda y este lambda se me van con este lambda. Y lo que me queda es justamente el límite cuando lambda tiende a 0 de, bueno, lo he hecho aquí de un tirón, 4xy más 2xy cuadrado. ¿Vale? Y ahora para calcular, para rematar tengo que calcular el límite. En este caso sí depende de lambda. ¿Lo veis que lambda está aquí? Pues donde aparezca lambda, le enchufo el 0, ¿no? Que es donde calculo el límite. 2x por 0, ¿cuánto es? 0, ¿vale? Y por lo tanto me queda que la derivada parcial de la función respecto de y, cuidado, hay una rata, no es respecto de 4, respecto de y, es 4x. ¿Dudas con esto? Con el concepto de derivada parcial, que si os dais cuenta, seguimos la misma estructura, la misma línea del primer cuatrimestre. Primero, derivada, lo que pasa es que en este caso tenemos que especificar la dirección. Segundo, derivada parcial, una dirección especial. Tercero, si lo aplico a todo el dominio, será función derivada, ¿vale? Claro, alguien puede decir, bueno, ya de hecho Antonio se ha adelantado, me puede decir, vaya follón para calcular derivadas parciales, ¿no hay una forma más cómoda? Bueno, pues hay una forma más cómoda. Bueno, os voy a dejar primero que calculéis vosotros, ¿vale? En 5 minutos, la derivada parcial, pero solo respecto de x, ¿vale? La función derivada parcial respecto de x de esta función, de x cuadrado más y cuadrado. No, antes hemos calculado la derivada parcial de la función respecto de x en el punto 1 menos 1. Y ahora lo que os pido es que me calculéis la función derivada parcial. Es decir, que me repliquéis el ejercicio que acabamos de hacer. Venga, dejo para un... Venga, la derivada parcial, entonces, por definición, será el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x más lambda por e1, donde e1 es el vector en el que la primera coordenada, la x, se mueve, toma el valor 1, y la y no se mueve, queda constante, toma el valor 0, ¿vale? O dicho de otra manera, es el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x más lambda y menos f de xy dividido por lambda, ¿vale? Podemos obviar esto si queréis, ¿vale? Porque poner el vector 1, 0 es lo mismo que decir que la x se mueve, ¿lo veis? Y la y no. O sea, que si alguien parte de esta definición tampoco estaría mal, ¿vale?
Vale, ahora simplemente en este caso, como la función f de x y es igual a x cuadrado más y cuadrado, pues empiezo. ¿Cuánto vale f de x más lambda y? Pues será la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale f de x y? Pues x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Dividido por lambda. Y ahora igual que antes con álgebra, ¿no? Lo hemos dicho antes. Tenemos el binomio de Newton, cuadrado del primero, más el doble primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y luego seguimos. Más y cuadrado, menos x cuadrado, más y cuadrado. Ahora, este x cuadrado se cancela con el otro, lo mismo con los y. Aquí podemos sacar factor común, un lambda que se va con este, y te queda el límite cuando lambda tiende a 0 de 2x más lambda, le enchufamos aquí el 0, y te queda que el límite vale 2x, ¿vale? Por lo tanto, la función derivada parcial, aunque ya os digo que luego no se dice función, se dice la derivada parcial, es 2x. Vale, ¿cuál es el problema? Que claro, cada vez que queramos calcular, ¿habéis calculado alguna derivada parcial hasta ahora en vuestra vida? Por ejemplo, ¿habéis calculado la relación marginal de sustitución entre dos bienes? ¿Os han dado un ejercicio de utilidad en el que tenéis que calcular la pendiente de la curva de diferencia? No me creo. ¿No habéis calculado la utilidad marginal? No lo creo. Utilidad marginal en microeconomía. O la productividad marginal. Bueno, vale. Solo acabo de verdad. ¿Alguna utilidad marginal? Bueno, pues la utilidad marginal y la productividad marginal son derivadas parciales, ¿vale? Y seguramente os han dado algún truco para calcularlo, ¿vale? El truco es el siguiente. Bueno, la pregunta es, bueno, si la derivada parcial es la derivada en la que una variable se mueve y la otra permanece constante, ¿puedo aplicar las reglas de derivación teniendo claro cuál es variable y cuál es constante? Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Exactamente igual que vimos en el primer cuatrimestre. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular la derivada parcial respecto de x. Si tú quieres calcular la derivada parcial respecto de x, ¿cuál es constante? La y es constante. Es como si esta y, en vez de llamarse y, se llamara k. Esto es un truco que hacemos que luego no se hace, luego se hace en la cabeza, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la derivada de 2x por k cuadrado? Fíjate que 2k cuadrado es constante. ¿Cuál es la derivada de 2k cuadrado por x? Si todo esto es constante. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. 3, ¿no? Todavía puedo suspender las matemáticas 1. Tengo años para cambiar el acta, ¿vale? Tengo 2 o 3 años, o sea que todavía se puede cambiar el acta de matemáticas. La derivada de 3x es 3, ¿no? La constante. ¿Cuál es la derivada de 2k cuadrado por x? 2k al cuadrado. K cuadrado, eso es, muy bien. La constante, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, tomo la y como constante, calculo la derivada y luego, lógicamente, no lo dejo en función de k. Tengo que cambiar la k por la y, ¿no? Y me queda que la derivada con las reglas de derivación es 2y cuadrado. 2y cuadrado. ¿Cuál era la derivada que habíamos calculado en su momento? Con el límite, pues la derivada era 2y cuadrado, ¿la veis? Exactamente la misma, ¿vale? Por lo tanto, para calcular las derivadas parciales, yo lo que puedo hacer es, cojo las variables que son constantes y las pienso como si fueran constantes, como si fueran un número. Derivo con las reglas de derivación y luego deshago las constantes, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que quiero calcular la derivada parcial respecto de y. Si tú vas a calcular la derivada parcial respecto de y, ¿cuál es constante? La x es constante, ¿no? Es como si tú derivaras 2k por y cuadrado. Ya digo que esto lo hago el primer día, pero luego se hace en la cabeza, luego eso no cambia directamente el nombre. ¿Cuál es la derivada de 2k por y cuadrado? Respecto de y cuadrado, respecto de y. Es decir, dicho de otra manera, ¿cuál es la derivada de 2x cuadrado? 4x. 4x, ¿vale? Habrá que felicitar a vuestro profesor de matemáticas empresariales 1, ¿vale? Que ha hecho muy bien su trabajo, ¿vale? 4x, ¿vale? Pues si la derivada de 2x cuadrado es 4x, ¿cuál es la derivada de 2k por x cuadrado? Eso es, muy bien, 4kx. El 2 sigue bajando, multiplicando y esto es constante, ¿de acuerdo?
Bueno, pues 4kx. Lo que pasa es que tú no puedes dejar esto en función de k, porque k es un invento que has hecho tú. K, ¿cuánto hemos dicho que valía? K era la x, ¿no? Por lo tanto, la k la cambio por la x y me queda que la derivada es 4x y. ¿Cuál era la derivada con las reglas de derivación? Pues si recordáis, la derivada era 4x. Es decir, que claro, una cosa es entender el concepto y otra cosa es calcular. Calcular es mucho más fácil porque puedo aplicar las reglas de derivación que aprendí en el primer cuatrimestre, ¿vale? Lo que pasa es que lo primero que tengo que tener claro es las reglas de derivación, ¿no? Entonces nos vuelven otra vez a machacar aquí esas reglas de derivación. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada parcial de f1 respecto de x? 2x, muy bien. Fijaos que directamente yo puedo llamar a esto k o pensar que es una constante. ¿Cuál es la derivada de la constante? La derivada de la constante es 0, porque está sumando, ¿vale? Y la derivada es 2x. ¿Cuál nos salía antes con el límite? 2x. Claro, evidentemente tiene que salir lo mismo, ¿vale? ¿Cuál será la derivada parcial de F2, de F1, perdón, respecto de y? ¿Cuál es constante ahora? La X. La X, muy bien. Esto es como si fuera una constante. Como está sumando, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Y ahora me queda la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado respecto de y? 2y. 2y, muy bien. Mucho más fácil. Nos sale exactamente igual. ¿Veis o no? Venga, seguimos. Esto es muy importante porque vais a calcular derivadas parciales en muchísimas asignaturas, ¿vale? Porque casi todas las relaciones económicas se modelizan con matemáticas, que ya lo hemos visto en el primer trimestre. Y el concepto de derivada parcial es un concepto de derivada, ¿vale? Que se utiliza en los campos escalares, por lo tanto es el concepto básico, ¿vale? Manuel, Venga, dime. yo tengo una duda en cuanto Dime. al ejercicio anterior. ¿Sí? Solamente, o sea, se hace tanto la derivada parcial respecto de x como respecto de y, ¿no? O sea, Eso es. vale, Bueno, en vale. principio lo que te pidan, pero efectivamente se pueden calcular las dos. Aquí vamos a calcularlas todas, ¿no? Dice, calcule las derivadas parciales, Vale. que son dos, ¿vale? Salvo en este caso que vamos a ver que son tres, ¿vale? Vale, esta derivada de aquí, vamos, F2, vamos a calcular la derivada de F2 respecto de X. Vale, ahora, ¿cuál es la función? Si depende de X2, ¿cuál es constante en esta función? ¿X o Y? Y es como si deriváramos, nos hacemos el truco, e elevado a x por k, donde k es y cuadrado, ¿vale? Podría poner k cuadrado, pero no está el problema para nada, ¿no? Vale, ¿cuál es la derivada de e elevado a xk? Eso es, elevado a xk por k, ¿vale? Pero ahora no lo puedo dejar en función de k, sino que k hemos dicho que valía, ¿qué? Y cuadrado. Por lo tanto, ya está. E elevado a x y cuadrado por y cuadrado. ¿Vale? Si tú le enchufas aquí el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x más lambda menos f de x más lambda y menos f de x y dividido por lambda, tú tienes ahí exactamente eso. ¿Vale? Lo que pasa es que a la hora de calcular derivadas lo hacemos con la regla de derivación. Vale. La derivada de f2 respecto de y. Esto recuerdo que no es un cociente, es lo que varía la función respecto de la variable que queremos que varíe. ¿Por qué en el primer cuatrimestre no había que especificar la variable? Porque solo había una, que era x. Ahora, como tenemos dos o más, pues hay que especificar respecto de qué variable. Vale, entonces, la derivada de f2 respecto de y. Ahora, ¿cuál es la constante en este caso? La constante es la x. Es como si deriváramos e elevado a x a k por y cuadrado. Ya os digo que esto luego no se hace. Esto solamente al principio para aprender, pero luego ya directamente tú en la cabeza piensas si es constante o es variable. Vale, ¿cuál es la derivada de esta función? E elevado, bueno, con nuestro s a k por y cuadrado, luego vamos a ver que es x, por
respecto de y, esta es la variable. Es como si deriváramos 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. 6x, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de k cuadrado? 2k y. ¿Sí o no? ¿Vale? Y ahora esto, de nuevo, no lo dejamos en función de k, ¿vale? Porque k es un invento nuestro, sino que llamamos a k por su nombre, que es x, ¿no? Entonces será e elevado a x y cuadrado por 2xy. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Venga, siguiente. Esto lo machaco mucho porque es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Si hay una cosa que hay que saber de esta segunda parte, si recordáis que el primero que tenéis que son autovalores y diagonalización, de la primera parte del curso, de esta parte es concepto de derivada parcial y cálculo de derivada parcial. Esto es lo más importante de toda la segunda parte, que es justamente, lo digo bajito en la sala de vídeo, lo que no va a entrar, ¿vale? No va a entrar en el segundo parcial, ¿vale? Venga, siguiente, aquí le faltaba un paréntesis. Logaritmo de x coseno de y. La derivada parcial de f3 respecto de x. Si voy a hacer la derivada parcial respecto de x, ¿cuál es constante? Y, ¿no? Por lo tanto, es como si derivara logaritmo de x por, y aquí como esto es constante, pues ya directamente ahí llamo coseno de x, ¿no? Acá, y me quito todo el lío, ¿no? Esto, de hecho, lo hago en la cabeza, ¿no? Para mí ahora, ¿quién es k? K es coseno de y, ¿no? Pues decir, ¿yo puedo llamar ahí k y que sea coseno de k? Sí, pero vas ahí a arrastrar una cosa que no me afecta para nada. Vale, ¿cuál es la derivada de esta función del logaritmo respecto de x? 1 partido 1 dividido por lo de dentro, muy bien, por 1 en este caso. la derivada Bueno, de lo de dentro respecto de x, ¿qué es? a ver. K. Sí, que sería coseno de y, ¿no? ¿O cómo? Claro, pero me da igual porque se cancela, fíjate. Y me queda 1 entre x. Es decir, la derivada de esta función es 1 entre x. ¿Sí? Ahora, la derivada de f3 respecto de y. Si tú derivas respecto de y, ¿cuál es la constante? La constante es x, ¿no? Por lo tanto, es como si derivaras, luego ya os digo que la haces en la cabeza, el logaritmo neperiano de k por coseno de y. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada del logaritmo es 1 dividido por lo de dentro por la derivada de lo de dentro respecto de y. ¿Cuál es la derivada de k coseno de y? La derivada del coseno es, ¿no la habéis visto nunca? Menos, ¿no? La derivada del seno del coseno menos seno. Pues menos k seno de y. ¿No habéis visto nunca eso? Vale. ¿Vale? Y ahora k y k se me quedan. Y bueno, ya si quiero lucirme, ¿qué es seno entre coseno? Tangente, menos tangente de y. Y si no, lo dejo directamente como seno entre coseno. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Por último, la 4. ¿La 4 de cuántas variables depende? De 3. Por lo tanto, ¿cuántas puedes calcular? 3. La derivada de f4 respecto de x, la derivada de f4 respecto de y y la derivada de f4 respecto de z. ¿Vale? Podemos calcular 3. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Si voy a derivar respecto de x, ¿cuáles son constantes? ¿La y o la z? ¿Quién cree que la y? ¿Quién cree que la z? Las dos, muy bien, ¿vale? Ya se nota que ya no vais entrando en las trampas, ¿no? Ya.
Efectivamente, ¿vale? Por lo tanto será x elevado a k, ¿no? Porque lo de arriba, lo del exponente es todo constante, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de x elevado a k? Kx. La derivada de x elevado a un número, ¿cuál es? K por x cambia. Muy bien. Por lo tanto, el k, os recuerdo que es y entre z, ¿no? Por lo tanto, será y entre z, lo que es constante, por x elevado a y entre z menos 1. Se puede simplificar, o simplificar no, pero puedes operar como quieras. ¿Dudas con esto? Sí. Si voy a derivar respecto de x, tanto y como z son constantes. Por lo tanto, todo lo que está en el círculo es constante. ¿Vale? Entonces, yo llamo a k, le digo que k es lo constante, que es y entre z. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la derivada de x elevado a k? La derivada de x elevado a k es k por x elevado a k menos 1. Pero k es la constante, yo lo tengo que dejar en términos de las variables. Pues simplemente lo sustituyo. ¿Vale? Alguien puede decir, ¿podrías haber hecho x elevado a k1, por ejemplo, dividido por k2? Sí, lo podrías haber hecho, pero no ganarías nada porque todo esto es constante. Se va a comportar igual que si lo llamas a todo k. De hecho, como ya os digo, cuando cojáis habilidad para calcular derivadas parciales, y lo vais a hacer porque vais a calcular muchas, directamente no se cambia este k, lo haces en la cabeza. Dices x elevado ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues será lo de arriba por x elevado a lo de arriba menos 1. Directamente, ¿vale? No haces ese cambio de nombre, lo haces en la cabeza, ¿vale? Vale, ya tengo la primera derivada parcial. Ahora voy a calcular la segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial es respecto de y. Por lo tanto, ¿cuáles son constantes? La x y z. Y en este caso, como están en sitios diferentes de la función, sí que tengo que llamar a dos constantes, ¿vale? Porque son diferentes. Vale, ¿cuál es la derivada de k1 elevado a y entre k2? Será k1 elevado a y entre k2, muy bien, por... No, la derivada es la de a elevado a x. ¿Cuál es la derivada de a elevado a x? Voy a hablar con vuestro profesor de primer cuatrimestre. A x por logaritmo neperiano de a, ¿no? ¿Os suena? ¿Vale? Entonces será k por y elevado a k2, pero ojo, por la derivada de arriba. ¿Cuál es la derivada de arriba respecto de y? 1 entre k2 y ahora por logaritmo neperiano de k1. ¿Sí o no? ¿Os suena? Es como si deriváramos, por ejemplo, yo qué sé, un ejercicio del primer cuatrimestre sencillo puede ser, ¿cuál es la derivada de 2 elevado a x cuadrado? Pues la derivada de 2 elevado a x cuadrado es 2 elevado a x cuadrado por 2x, ¿no? La derivada de arriba, por logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Porque es la base. Es la base. La derivada de a elevado a x es a elevado a x logaritmo neperiano de a. Por eso la derivada de elevado a x es e elevado a x. ¿Por qué? Porque luego te quedaría por logaritmo neperiano de e, que es 1. Vale, pero de nuevo no lo dejo en función de k, sino que lo que hago es que luego k1 es x y k2 es z, ¿no? Por tanto me quedaría x elevado a y entre z por 1 entre z por logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Logaritmo neperiano de la base. ¿Sí? Y por último, tendríamos la derivada respecto de z, en este caso, de f4 respecto de z.
si derivo respecto de z, ¿cuáles son constantes? La x y la y. Por lo tanto, será K1 elevado a K2 entre z. ¿Cuál es la derivada de K1? Bueno, pues tengo de nuevo una constante elevado a una función, la exponencial, que será ella misma, K1 elevado a K2 entre z, por la derivada de arriba, que es, ¿cuál es la derivada de K2 entre z? Respecto de z. ¿Cuál es la derivada de 3 entre x? Bueno, podríamos empezar derivada del numerador, tal, pues sabernos de memoria que es menos el numerador dividido por la base. Okay. ¿Vale? Pues sería menos K2 dividido por z cuadrado por, que no se me olvide, el logaritmo neperiano de K1. ¿Sí? ¿Difícil esto? Lioso, más que difícil, lioso. Y de nuevo, esto no lo dejamos en términos de K1 y K2, que son trucos nuestros, sino que lo dejamos en términos de variar. K1 era X, pues X elevado, K2 era Y entre Z, menos, o sea, por menos, no por menos. K2 hemos dicho que era Y entre Z al cuadrado y por, lo voy a poner aquí arriba, logaritmo neperiano de X. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Vale, bueno, pues una vez que tenemos claro, una vez que tenemos claro las derivadas parciales, os voy a presentar dos definiciones, ¿vale? La primera definición es la definición de vector gradiente. El vector gradiente es el vector que tiene todas las derivadas parciales primeras, ¿vale? Es decir, simplemente las ponemos todas en un vector y ese vector se llama vector gradiente. Puedo calcular el vector gradiente con la función derivada parcial o evaluado en un punto, como es este caso, lo es, que está evaluado en el punto A. Bueno, eso me da igual, ¿vale? Lo que sí quiero que os quede en la cabeza, porque es el concepto más importante de esta segunda parte del curso, es el concepto de vector gradiente. El gradiente de un campo escalar es el vector que tiene las derivadas parciales primeras, ¿vale? Es como si fuera la derivada, ¿vale?, del primer cuatrimestre, ¿no? El primer cuatrimestre, recordad que el concepto más importante era el de la derivada, pues este es el de vector gradiente. Y luego, si tienes un campo vectorial, si tienes una función vectorial, un campo vectorial, entonces lo que puedes calcular su matriz de derivadas parciales primeras es lo que se llama matriz jacobiana. La matriz jacobiana simplemente tiene los gradientes de cada uno de los campos escalares que lo componen. Recordáis que un campo vectorial se puede entender como un conjunto de campos escalares apilados, ¿vale? Pues la matriz jacobiana simplemente tiene la derivada de todos los campos escalares que componen ese campo vectorial. ¿Sí? ¿Tenemos un pequeño ejemplo? Es el vector que tiene todas las derivadas parciales primeras de un campo escalar. Fíjate, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que tengo la función f de xy igual a ver, para que sea diferente, antes era la e, logaritmo, ¿cuál repasamos ahora? Bueno, una fácil, venga, para que se quede claro el concepto. X cuadrado y, ¿vale? Y ahora me piden el gradiente de este campo escalar. ¿Qué es el gradiente de un campo escalar? El gradiente de un campo escalar es el vector que tiene todas las derivadas parciales primeras, es decir, la derivada de f al variar x, la derivada de f al variar y. Evidentemente, ¿cuántas coordenadas va a tener un campo escalar? Pues igual que el número de coordenadas del espacio inicial. Es decir, si va de Rn en R, el vector gradiente, ¿cuántas coordenadas va a tener? N, ¿vale? Si va de R2 en R, pues tendrá 2, ¿vale? Si va de R. Vale, y en este caso, ¿cuál será la derivada de esta función respecto de x? A ver si lo podemos hacer directamente.
Pues fíjate que y es como si fuera constante, el 2 baja, 2x. Yo creo que me he pasado de fácil, ¿vale? Y aquí, x cuadrado por y, si yo derivo ahora respecto de y, esto es constante, y por lo tanto, ¿cuál es la derivada de y? La constante x cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto simplemente para que tengáis claro, ¿vale? El gradiente lo puedo poner, como he dicho antes, como una función derivada parcial, o puedo evaluar el gradiente en un punto. Si yo, por ejemplo, evalúo el gradiente en el punto 1, 4, pues simplemente lo que hago aquí es que donde ponga x pongo 1 y donde ponga y pongo 4. Entonces me quedará 2 por 1 y por 4, coma 1 al cuadrado. Me queda 2 por 4, 8, 8, 1. Es decir, que el gradiente evaluado en el punto 1, 4 vale 8. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasa si tengo un campo vectorial? ¿Puedo borrar esto? ¿Tenéis apuntado? Esto no está en los apuntes, me estoy improvisando. ¿Puedo borrar? Yo cuando tengo los apuntes voy deprisa porque está escrito y vosotros podéis acceder a él. Cuando estoy escribiendo una cosa nueva, pues intento ir un poquito más despacio, ¿vale? Vale, imaginaos que tenemos un campo vectorial. Un campo vectorial es una función que va de Rn en Rn, ¿vale? Vamos a suponer que tengo x cuadrado y, luego tengo logaritmo de x por y, y luego tengo seno de x, me voy a confundir mucho, por y también. ¿De acuerdo? Este campo escalar, ¿dónde toma valores? Perdón, este campo vectorial, ¿dónde toma valores? En x, en R, 2. ¿Y cuántos me devuelve? 3. El número de comas más 1 es el truco, pero vamos, veis que tenemos aquí una coordenada, otra y otra, ¿lo veis? R2 en R3. Ya esto lo borro, si no les parece bien. Vale. ¿De acuerdo? Vale, ahora, fijaos, yo este campo vectorial, como os he dicho alguna vez, es como si estuviera formado por 3 campos escalares, ¿no? Este, ¿lo veis? El primero, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, si me piden calcular la matriz de derivadas parciales de este campo vectorial, eso se llama matriz jacobiana, ¿vale? Y la matriz jacobiana lo que tiene apilados por filas es el gradiente del primer campo escalar que lo compone, después el gradiente del segundo y después el gradiente del tercero, ¿vale? Simplemente voy calculando cada uno de esos gradientes y los voy apilando, ¿vale? Entonces empiezo, ¿cuál es la derivada de esta función respecto de x? Lo he calculado antes, ¿no? Era 2x, ¿recordáis? Ahora, ¿cuál es la derivada de esta función respecto de y? X cuadrado, muy bien, ¿vale? Lo que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora, de F2, ahora me vengo a esta y empiezo. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto de x? Pues será 1 dividido por xy por la derivada de dentro respecto de x, que es y, ¿no? Y si queréis el y se cancelan. ¿De acuerdo? Ahora, aquí será la derivada de F2, si antes era respecto de x, ahora será respecto de y. Pues, ¿cuál es la derivada de esta función respecto de y? 1 dividido por xy por la derivada de dentro respecto de y. ¿Cuál es la derivada respecto de y? X, ¿vale? Y de nuevo, la x y la x, si queréis, se cancelan. ¿No? ¿Hace falta que escriba aquí genéricamente? Este sería la derivada de F1 respecto de x, la derivada de F1 respecto de y, es decir, el gradiente de F1, ¿vale? Después, la derivada de F2 respecto de x, la derivada de F2 respecto de y. ¿De acuerdo? Y ahora, por último, aquí, ¿qué sería? La derivada de F3 respecto de x, la derivada de F3 respecto de y. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto?
Vale, entonces, vengo aquí ahora. ¿Cuál es la derivada del seno? La del coseno menos seno, pero la del seno, coseno. Coseno de xy por la derivada de lo de dentro respecto de x, que es pi. Muy bien. Y ahora de nuevo esta función f3, pero ahora respecto de y. ¿Cuál es la derivada respecto de y? Coseno de xy y ahora por la derivada respecto de y, que es x. ¿Veis que las derivadas parciales, para aprenderlas, sustituimos por k, pero luego ya las vamos desarrollando directamente en la cabeza, sobre todo si son sencillas, ¿vale? ¿Dudas con esto? Bueno, pues este es el concepto de matriz jacobiana, que es la matriz de derivadas parciales primera de un campo vectorial, ¿vale? Entonces, como si os dais cuenta, en el fondo un campo vectorial lo que estamos haciendo es lo mismo en cada uno de los campos escalares. Lo dije el primer día y por eso casi nunca estamos viendo campos vectoriales. ¿Por qué? Porque al final es hacer lo mismo m veces, una para cada campo escalar que lo compone, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Venga, ¿tenemos más energía? No. Vale, bueno, tenéis en los apuntes las derivadas parciales que hemos calculado, ¿vale? Porque la lección 9 la liberaré sobre los ejercicios. ¿Vale? Y ahora nos falta el concepto, al menos que lo conozcáis, ¿vale? De derivadas parciales segundas, ¿vale? Y la idea es la siguiente. Vosotros recordáis que en el primer cuatrimestre tú tenías... A ver si encuentro el... Aquí. Tú tenías f de x, si le aplicabas el concepto de derivada parcial, la definición, obtenías la derivada, perdón, derivada parcial no, de función derivada, obtenías la primera derivada, ¿vale? Si tú a esta función que obtenías le volvías a aplicar el concepto de derivada, tenías lo que llamábamos, ¿qué? La derivada segunda. ¿De acuerdo? ¿Recordáis esto? La derivada segunda es aplicar el concepto de derivada a la derivada. Bueno, ¿podemos hacer lo mismo nosotros en los campos escalares? Sí, podemos hacer lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que especificar respecto de qué variables vamos a calcular las derivadas. Porque tú la primera la puedes calcular respecto de x y la segunda la puedes calcular respecto de x o respecto de y. ¿Me seguís? Vale, por lo tanto, las derivadas sucesivas en campos escalares se denotan de esta manera, ¿vale? Aquí estamos indicando que es la derivada segunda de f, ¿vale? Y en el debajo, no en el denominador, porque es un cociente, indicamos respecto de qué variable, es decir, respecto de la variable que sea, xy, primero y después x. ¿Sí? Tenemos que indicar respecto de qué variables, ¿vale? Si yo calculo, por ejemplo, imaginaos, por ejemplo, un caso muy sencillito. Imaginaos que tenéis un campo escalar que tiene solo dos variables, ¿vale? ¿Cuántas derivadas parciales segundas existen? Bueno, pues lo primero que puedo hacer es calcular la derivada de f respecto de x, sería la primera, y calcular la derivada de f respecto de y. ¿De acuerdo? La primera. Y ahora, una vez que he calculado la primera, vuelvo otra vez a poder derivar respecto de x y respecto de y. Si tú derivas otra vez respecto de x, ¿qué será? La derivada segunda de f respecto de x respecto de x. Si tú derivas otra vez respecto de x, será la derivada segunda de f respecto de x, pero ahora lo he hecho respecto de y. Pues respecto de y. ¿Vale? Aquí, primero has hecho respecto de y, esta es la y, no se ve bien, ¿vale? Pues sería la derivada parcial segunda respecto de y si ahora haces respecto de x, pues respecto de y respecto de x, ¿vale? Y por último, sería la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. No sé, serían las cuatro posibles. ¿Estas dos coincidirán? Bueno, si se cumple el teorema de Schwarz, sí, pero ya no nos da tiempo a tanto, ¿vale? ¿Vale? En principio podrían ser diferentes, ¿vale? Podrían ser iguales, ¿vale?
Estas a veces se denotan, para ir más rápido, como la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Vale? Se denota así. Eso es notación. Vale. Y simplemente lo que tenemos que hacer es derivar por la regla de derivación, ¿vale? Lo que salga de x después respecto de y, ¿vale? Al conjunto de todas las derivadas parciales segundas, ¿no? Que tenéis aquí, en este caso en general de n, se llama matriz hessiana. Y la matriz hessiana hace las veces de derivada segunda de un campo escalar, al igual que la derivada segunda del primer cuatrimestre, ¿vale? La matriz hessiana. Por ejemplo, bueno, este ejemplo lo leéis, es un poquito complejo, porque son de 3, ¿vale? Para que se os quede claro, yo voy a hacer el ejercicio para que veáis uno al menos, ¿vale? Ya como está acabando, bueno, de hecho está casi ya... vamos a hacer una solo rápido, ¿vale? Para que lo veáis, lo tenéis hecho, ¿vale? Esto lo voy a liberar, pero para que veáis una, ¿vale? Entonces empezamos. Vamos a calcular la matriz hessiana de este campo escalar, ¿vale? La matriz hessiana es la derivada segunda respecto de todos los casos que hemos visto. Entonces empezamos. Para calcular la derivada segunda necesito primero calcular la derivada primera. La derivada respecto de x será el coseno, la derivada del coseno es... la derivada del coseno es menos seno, aquí hay una rata, menos seno, ¿vale? Por la derivada de lo de dentro respecto de x. Como dentro está la exponencial, pues será ella misma, la exponencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vosotros tenéis el ejercicio, ¿vale? Y esta es la versión del profesor, digamos, que viene ya resuelto para ir más rápido. Esto lo liberaré, igual que lo liberé en la lección 8, ¿vale? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque para ver las cosas mal, vamos a hacer una cosa. El próximo día hacemos el ejercicio, ¿vale? Os preparáis tranquilamente para el segundo parcial, la lección 8, y esto lo veríamos ya el viernes de la semana que viene, ¿vale? Paro la grabación.